Y también amigos que habéis venido desde otras provincias de Andalucía. Yo estoy aquí no tanto por mi condición de delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, sino por mi doble condición de suranero, porque soy de este pueblo, y también porque lo ha dicho Ángel, por ser amigo de Ángel, porque esto también es muy importante. Ser amigo de Ángel es muy importante. Y quiero contribuir modestamente a este acto que me parece que es magnífico, que es espléndido. Tengo aquí un texto que ahora leeré, pero quiero antes recordar que en la antigua Roma, según cuenta Plinio el Joven, los autores de textos perseguían a ciudadanos para llevarlos a sus casas y leerles las obras que ellos habían escrito. Y Plinio decía que algunas veces llegaba a ser esto un auténtico horror, hasta el punto que el poeta satírico Marcial llegó a escribir lo siguiente en relación con una de esas veladas, que no tiene nada que ver con la velada que estamos viviendo hoy. Escribió Marcial: contéstame, ¿quién puede soportar tanto esfuerzo? Me lees cuando estoy de pie, me lees cuando estoy reposando, me lees cuando estoy corriendo, me lees cuando estoy cagando. Era una presión hacia el oyente. Pero lo que yo quería hoy contaros, aparte de esta broma, es que la lectura ha sido muy importante y que había gente que por su trabajo, por ejemplo, no podía leer y buscaba a alguien que les leyera mientras ellos trabajaban, descontándose parte de su salario para que uno de los trabajadores de la fábrica donde ellos trabajaban les leyese libros o periódicos o diarios. Eso lo cuenta Alberto Mangel en un libro magnífico de una historia de la lectura. Eso es lo que hacían, por ejemplo, los trabajadores de las fábricas de cigarros en Cuba, en la Cuba del siglo XIX, 1850, 1860, 1870. Y tanto éxito tuvo que los empresarios se preocuparon y lo anularon. Pero el éxito de esa práctica hizo posible, y yo me enteré leyendo ese libro, y os lo cuento a vosotros, que si hoy hay un puro que se llama Montecristo, es porque una de las novelas que más le gustaba a los trabajadores era El Conde de Montecristo. Y esos trabajadores le enviaron una carta a Alejandro Dumas en 1870 para pedirle permiso para ponerle el nombre de Montecristo a uno de los cigarros que ellos fabricaban. Y esa es la historia del nombre del puro Montecristo, ¿no? La lectura, tiene que ver con la lectura. Y yo quiero leer esto del libro de Una historia de la lectura de Alberto Mangel, y que yo creo que tiene que ver mucho todo con lo que aquí habéis hecho esta tarde con las personas mismas. Dice Alberto Mangel: nunca volvemos al mismo libro, ni tampoco a la misma página, porque al modificarse la luz, cambiamos nosotros y cambia el libro. Y nuestros recuerdos resplandecen, se oscurecen y brillan de nuevo. Y nunca sabemos exactamente qué es lo que aprendemos y olvidamos y qué es lo que recordamos. Lo único seguro es que el acto de leer, que rescata tantas voces del pasado, las conserva en ocasiones para un futuro muy lejano, cuando quizá podamos hacer uso de ellas de manera espléndidas e inesperadas. Cuando Alberto Mangel, el autor, tenía 10 u 11 años, uno de sus profesores de Buenos Aires le instruía por las noches en alemán y en historia europea. Para mejorar su pronunciación del alemán, le animó a que aprendiera de memoria poemas de Heine, de Goethe y de Schiller, así como la balada de Gustav Schaff de Ritter und der Bundes, en la que un jinete atraviesa a galope el lago de Constanza, helado en aquel momento, y al darse cuenta de lo que ha hecho, se muere de miedo en la orilla opuesta. Dice Mangel que disfrutó aprendiendo los poemas, pero no entendía cuál podría ser su utilidad. Y le dijo el profesor: te harán compañía el día que no tengas nada que leer. A continuación le contó que su padre, el padre del profesor, fue asesinado en Sachsenhausen, y era un famoso erudito que se sabía de memoria mucho de los clásicos, y que durante el tiempo que pasó en el campo de concentración se había ofrecido como biblioteca viviente para uso de sus compañeros de cautiverio. Mangel se imaginó al anciano en aquel lugar lóbrego e implacable, sin esperanza alguna, al que alguien se acercaba para solicitarle un texto de Virgilio o de Eurípides, y que se abría por una página determinada con el fin de recitar palabras antiguas para sus lectores sin libros. Años más tarde Mangel comprendió que Bradbury lo había inmortalizado como uno de los peripatéticos libros vivientes que aparecen en su novela Fahrenheit 451.
El escritor de Mali, Amadou Ante Ba, afirma que cuando en África muere un anciano, arde toda una biblioteca. Un texto leído y recordado llega a ser, en esa relectura, como ese lago helado en el poema de Mangel que aprendió de memoria, sólido como la tierra firme y capaz de sostener al lector mientras lo cruza, y sin embargo, su existencia solo es en la mente, y precaria y efímera como si sus letras estuvieran escritas en el agua. Enhorabuena y muchas gracias.